acompañen, bienvenidos, bienvenidas a esto que es Objetivo Ciudadano. Yo soy Cecilia Salamanca. De esta forma comenzamos con la información de este jueves 26 de marzo. Una mamá con sus dos hijos salieron a la tienda por unas paletas y ya no regresaron a casa. Fueron víctimas de la violencia, sí, en el Estado de México. Los vecinos denuncian que históricamente han estado olvidados por las autoridades y que los han dejado a merced de la delincuencia. Este es un trabajo de mi compañero Carlos Tejeda. Elizabeth, sus hijos Alan y Evelyn salieron la noche del viernes 13 de marzo para acudir a una tienda cercana a su domicilio a comprar paletas de hielo, sin saber que dos de ellos ya no regresarían vivos a casa. Son unas famosas paletas de hielo de San Gregorio. Es el único lugar aquí donde las venden. Luego de adquirir las paletas, deciden regresar a su hogar. A pocos metros de la privada Jalpa, en Los Reyes La Paz, Estado de México, son interceptados por una mujer y un hombre que portaban armas de fuego, exigiéndoles que les entregaran los celulares. El pequeño Alan se asusta y Evelyn intenta huir del lugar. Eso ocasiona que los asaltantes les empiecen a disparar, matando al menor de 11 años de edad y a su mamá de 34, mientras que Evelyn, de 15, resulta gravemente lesionada. Se lo quitan y se espantan. Claro. Grita y la niña se echa a correr. Ese es el momento que empiezan a disparar. Nos van y nos avisan. No fue tan rápido. Fue gracias a que el hecho se hizo mediático que autoridades del Estado de México detuvieron a 3 mujeres y 4 hombres involucrados en el doble homicidio. Sin embargo, es común que en la colonia Tecamachalco haya muchos asaltos e incluso es una zona donde los delincuentes la utilizan para abandonar los cuerpos de personas asesinadas en otras localidades, por lo que la gente vive con mucho miedo. La otra vez que tiraron unos carros, pero tenemos miedo porque no sabemos quién fue, que no le encontraron a nadie. ¿No le da miedo andar de noche? Pues la verdad sí, por eso casi no salgo de noche, salgo más de día que de noche. Hoy, la vida para el señor Luis, esposo de Elizabeth y padre de Alan, es difícil de sobrellevar, ya que la ausencia de sus seres amados lo tiene devastado. Nos hacen falta así, pero no nos podemos detener porque todas nos quedan otros. Es duro, es muy difícil y de hecho hasta el insomnio se vuelve insoportable, ¿no? Claro. Todo eso te altera tu bienestar, tu estabilidad emocional, tu salud. No es la palabra, pero te rompe la madre en todos los aspectos. Inició el proceso judicial contra Osmar. En Michoacán se lleva a cabo la audiencia del adolescente de 15 años que es señalado como presunto responsable de la muerte de las maestras Rosario y Tatiana en una preparatoria de Lázaro Cárdenas. Es encabezada por un juez especializado en el sistema de justicia penal para adolescentes. Previamente, el fiscal del Estado, Carlos Torres, confirmó que la pena máxima para Osmar sería de 3 años en prisión, ya que así lo determina la ley para adolescentes, incluso cuando se trata de delitos graves, como es este caso. Este caso se investiga como feminicidio, pero este joven también es señalado por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército. Francisco Delgado, esposo de la maestra María del Rosario, solo exige una cosa: justicia. Señaló que su familia quedó devastada, ya que Osmar incluso dejó a una niña que tendrá que crecer sin su mamá. Pues la verdad estamos muy devastados y justicia es lo que pedimos. Sé que el que ocasionó el atentado es un menor de edad, pero ahora sí que tiene que haber autoridades, tiene que haber justicia, aun cuando sea menor de edad, tiene que haber justicia porque esto es una familia. Esto es una familia. Dejó una hija sin madre. El presunto feminicida de Abril Pérez Zagaón estuvo a punto de salir de la cárcel. Este jueves, Alejandro, alias El Neri, tenía una audiencia en la que le colocarían un brazalete electrónico para poder continuar su proceso en prisión domiciliaria. El juez le había concedido este beneficio, pero de última hora se canceló la audiencia para cambiar su medida cautelar. Abril fue asesinada el 25 de noviembre del 2019 cuando se dirigía al aeropuerto capitalino minutos después de una audiencia por la custodia de sus hijos.
Juan Carlos García, su exesposo y señalado como autor intelectual del feminicidio, sigue en libertad. Era maestro de inglés y distribuidor de pornografía infantil. La Fiscalía de Jalisco detuvo en Puerto Vallarta a un hombre identificado como Alfredo por delitos relacionados con la trata de personas, específicamente elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. Las autoridades recibieron reportes de una organización internacional dedicada a combatir este delito, donde alertaban sobre la posible posesión, producción y distribución de material de abuso sexual de menores vinculados con el nombre de Alfredo. Gracias a las indagatorias se pudo dar con este sujeto, quien ya está tras las rejas. La tragedia envuelve otra vez al sector agrícola y nuevamente Michoacán. Luego de 11 días de su desaparición a la orilla de la playa Boca de Apisa, autoridades encontraron el cuerpo de Eduardo Ochoa Arias, productor platanero. Confirmaron su muerte a través de la página de su empresa, Ochoa Products. El empresario fue secuestrado el pasado 13 de marzo en la localidad Cerro de Ortega, esto en el municipio de Tecomán, Colima, presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Tras su desaparición, familiares, trabajadores del campo y ciudadanos realizaron manifestaciones, bloqueos carreteros y diversas movilizaciones para exigir su localización con vida. Un testimonio declaró a Latinus que sus captores habían exigido un rescate, a lo que la familia pagó. Ochoa Arias recibió un disparo en el pecho, había sido maniatado y envuelto en plástico. Ceci Patricia Flores, las más solicitadas son la liposucción, el mommy makeover y también el aumento de busto. ¿Qué haría usted si de repente le depositaran más de lo que recibe en su quincena? Bueno, esto le pasó a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes se vieron muy sorprendidos al ver en sus cuentas más dinero de lo normal. Por un segundo quizá pensaron que sus súplicas fueron escuchadas, pero no. Fue un fallo en el sistema lo que provocó que obtuvieran depósitos inesperados de hasta 30,000 pesos. El dinero apareció sin previo aviso, generando confusión entre el personal. El caso se volvió viral en redes, mientras la institución aclaró que se trató de un error administrativo relacionado con el sistema de la tarjeta de bonos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron un operativo en la zona de Tepito, donde dieron un golpe a la piratería. Esto al decomisar artículos deportivos alusivos al Mundial de Fútbol 2026. La acción se implementó de manera conjunta con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como parte de una estrategia denominada Operación Limpieza, que está enfocada en el combate a la comercialización de productos que vulneran los derechos de propiedad industrial. La mercancía decomisada fue cargada en varios camiones y también presentados ante las autoridades. No se reportó un enfrentamiento entre los involucrados. Trabajadoras sexuales bloquearon ayer la calzada de Tlalpan a la altura del Metro Viaducto, esto en protesta por la construcción de la ciclovía para el Mundial de Fútbol. Lo que acusan es que esta obra redujo el espacio donde ellas ejercen su actividad y esto dificulta la atención de clientes y también agrava la situación económica. Cerca de 70 manifestantes cerraron la vialidad por unos minutos para solicitar al gobierno de Clara Brugada mejores condiciones laborales. Entre consignas, el grupo caminó en sentido contrario a la avenida y exigió diálogo con las autoridades capitalinas. Advirtieron que de no existir una respuesta, lo que van a hacer es bloquear la principal circulación en sus dos direcciones al Estadio Azteca el sábado, que recordemos es el día que es el partido precisamente por la reinauguración. Escuchemos. Ahoguen por ahí.
la falta de respuestas y tras 5 meses de su desaparición, familiares y allegados de Carlos Emilio Galván, desaparecido el pasado mes de octubre en Mazatlán, Sinaloa, protestarán este sábado en las inmediaciones del Estadio Azteca durante el juego amistoso entre la selección de México y Portugal. En sus redes sociales, Brenda Valenzuela Gil, la madre del joven duranguense, aseguró que la protesta es ante la falta de respuesta a 5 meses de su desaparición y por lo que consideró que no se puede seguir normalizando la espera ni el silencio. Carlos Emilio Galván, desaparecido el 5 de octubre del 2025, salió a cenar con 2 de sus primas en el bar Terraza Valentinos en Mazatlán. Lo que hizo es ir al baño y ya no regresó. Luego del anuncio entre la plataforma Uber y MX Taxi, la Secretaría de Movilidad Capitalina informó que el servicio de taxis concesionados a través de la aplicación no está autorizado y advirtió que en caso de violar la ley en esta materia, habrá multas de hasta 45,000 pesos. La dependencia capitalina detectó una campaña de difusión dirigida a taxistas concesionados con el propósito de incorporarlas a plataformas digitales. Uber y MX Taxi informaron que buscaban habilitar un modelo mediante el cual los usuarios puedan solicitar taxis concesionados directamente desde la aplicación bajo un esquema que, según explicaron, mantiene el carácter regulado del servicio público. La CEMOVI llamó a evitar irregularidades debido a que se trata de esquemas no regulados que pueden afectar su situación legal y operativa. Tome sus precauciones porque en las próximas horas se prevé la caída de ceniza volcánica proveniente del Popocatépetl en la Ciudad de México. Ante esta situación, Protección Civil recomendó a los capitalinos tapar los depósitos de agua, proteger nariz y boca, no realizar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, no dejar alimentos a la intemperie y también cubrir coladeras para evitar que se tape el drenaje. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde proviene este hidrocarburo que contamina las costas del Golfo de México? Por fin, después de semanas, la Secretaría de Marina dio una explicación. Confirmó que son 3 fuentes. Un buque que estuvo frente a las costas de Coatzacoalcos, Veracruz, y 2 emanaciones naturales de chapopoteras. El secretario de Marina presentó una línea del tiempo donde señaló que el 2 de marzo se reportó el primer avistamiento de crudo en Veracruz. Un día después se encontraron manchas dispersas en Paraíso, Tabasco. Apenas el martes los fragmentos llegaron a la playa Miramar en la ciudad Madero de Tamaulipas y también descargó que esté relacionado con el incendio ocurrido en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Escuchemos. Respecto a lo que pasó en Dos Bocas no tiene relación con el tema, fue una cuestión de una lluvia en exceso que provocó una contaminación, está controlada, ahí no hay ningún problema. Organizaciones ambientalistas contradicen que había gotitas de hidrocarburo, que no había problema, pero aunque se resistía, la gobernadora morenista Rocío Nale ya va reconociendo el desastre ocasionado por el derrame de hidrocarburo en la costa de la entidad. Emitió que las playas de Boca del Río presentan trazas de chapopote y aunque es una palabra que sigue siendo minimizada pues al desastre que ya hemos visto y del que hemos hablado, al menos ya reconoce que hay afectaciones y es que hace unos días dijo que no había nada, que eran solamente gotitas, declaraciones que fueron duramente criticadas por pescadores y habitantes de Veracruz, quienes por cierto son los más afectados ante la presencia de este hidrocarburo. Y hoy estamos aquí limpiando un derrame que llegó del mar hacia nuestras costas. Son trazas, está la playa pues aparentemente limpia, algunas trazas que todavía nos vamos a hacer una brigada para dejarla completamente limpia, pero pues veo... El derrame de hidrocarburo puso en jaque a Pemex. Lo tiene en medio de la polémica y también tratando de revertir este desastre. La pared estatal informó que hay más de 2.400 elementos desplegados, quienes ya retiraron más de 430 toneladas de hidrocarburo de las costas de Veracruz y Tabasco. El despliegue se mantiene en puntos estratégicos del Golfo de México, como lo es Alvarado,
Coatzacoalcos y Tuxpan en Veracruz, así como en Paraíso, Tabasco y Tampico, Tamaulipas, donde también se han desplegado elementos navales, aeronaves y más de 70 vehículos. Y en medio de esta crisis, Pemex compartió un video de un recorrido aéreo por algunas playas. Obviamente muestra aguas libres de crudo y a personal realizando las labores de limpieza. Jorge Álvarez Maínez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente. Esto es por daños ambientales y riesgos a la salud generados precisamente por la refinería Olmeca en Tabasco. Destacó que el proyecto realizado en Dos Bocas inició sin estudios ambientales en una zona de alto riesgo. El político acusó negligencia en el incendio de la refinería del pasado 17 de marzo y que dejó a 5 trabajadores fallecidos. El ex abanderado presidencial naranja refirió que la obra construida en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador inició el 2 de junio del 2019, cuando no se contaba con manifestación de impacto ambiental, un documento requerido para su operación. No habrá revocación de mandato en el 2027. Senado aprueba Plan B de la reforma electoral con 87 votos a favor y 41 en contra. El Partido del Trabajo fue el responsable de retirar la revocación. Argumentó que sería tener una presidenta en campaña. El documento llegó antes de las 4 de la mañana a la Cámara de Diputados. Adiós a las pensiones doradas. Diputados eliminan pagos millonarios a retirados de la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, también Petróleos Mexicanos, así como Luz y Fuerza. El límite será de la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo. El Senado de la República autorizó el ingreso de 35 militares de Estados Unidos a territorio mexicano, esto para participar en actividades de adiestramiento en conjunto con la Secretaría de Marina, a fin de saber cómo reaccionar ante algún evento importante durante el Mundial de Fútbol. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, visitó el Senado de la República, donde morenistas la recibieron entre gritos de respaldo a Raúl Morón, a quien han señalado como uno de los responsables del homicidio de su esposo Carlos Manzo. Escuchemos. Remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. ¿Fue machista la actitud de estos senadores? Pues a lo mejor sí, pero vuelvo a reiterar, si nos basamos en cómo actúan ellos o cómo están acostumbrados a actuar, pues es normal y es de esperarse. En Estados Unidos, Berta Gómez Funk, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenida en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas a solicitud de la Fiscalía General de la República, esto como parte de un proceso con fines de extradición. Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores acudieron nuevamente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, esto para su segunda audiencia luego de su detención a principios de este año. En su primera audiencia, celebrada el 5 de enero, se declaró prisionero de guerra y no culpable, esto de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos. Allá se encuentra mi compañero Claudio Ochoa. Claudio, buenas tardes, te escuchamos. Hola Cecilia, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio en Objetivo Ciudadano. Acabamos de salir hace un par de horas de la audiencia de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Déjame empezarte a platicar por la noche. Llegamos aquí a las 3:30 de la mañana y ya se encontraba una fila de alrededor de 20 personas apartando los lugares para poder acceder a esta audiencia de Nicolás Maduro. Ya son empresas, ya es un funcionamiento que existe en las Cortes de Estados Unidos, que una persona llega y cobra alrededor de $35 la hora por Nicolás Maduro anotaba todo lo que podía en su momento, a él le estaban traduciendo con unos audífonos que tuvo todo el tiempo, tomaba agua, se tocaba las yemas de las manos, como si estuviera rezando para explicárselo a la gente. No estaba rezando, simplemente era una manera de mostrarse pensativo. Luego un tema, Cecilia, y ya casi para rematar, es se mencionó el
estado de salud que tiene Cecilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y se mencionó la posibilidad de hacerle un ecocardiograma, una prueba del corazón. La defensa dijo que la necesitaba desde hace mucho tiempo, se discutió. Al final, esta audiencia termina sin mucha conclusión. Te diría que la conclusión es que pues no hubo algún punto final, una determinación final del juez que lleva este caso en el sentido de dejar que Venezuela, el gobierno, pague o no por la defensa de Nicolás Maduro. Aparentemente eso se va a decidir más adelante. En cuanto esta audiencia terminó, Nicolás Maduro y Cecilia Flores se levantaron de su lugar. Nicolás Maduro se fue como si quisiera despedirse del público, asintiendo con la cabeza, moviéndola como diciendo hasta luego, ya me voy. No dijo nada, nada más movía la cabeza, pero volteaba a las dos alas de la sala, se despidió de sus abogados, se dio la media vuelta y se retiró de esta sala acompañado de los Marshalls. Y un detalle, sigue cojeando Nicolás Maduro como lo vimos el día de su captura después del 3 de enero cuando cayó en Caracas. Ese es el reporte de lo que acabamos de vivir en esta corte del Distrito Sur aquí en Manhattan. Regreso contigo, Cecilia. Gracias, Claudio. Quedamos atentos a tu cobertura especial. Hablando precisamente de Maduro, ¿quién es este personaje que gobernó uno de los países más ricos en recursos naturales, caracterizando su gestión por el sostenimiento del modelo chavista con una profunda crisis económica con hiperinflación? Se lo contamos en la siguiente nota. Se convirtió en la primera mujer arzobispa de Inglaterra, marcando un hito histórico tras más de 1400 años de liderazgo masculino en la Iglesia anglicana. Nombrada por el rey Carlos III, esta ex enfermera de 63 años asumió el máximo cargo religioso en el Reino Británico, enfocándose en la justicia social y la reforma interna. Aunque fue elegida desde enero pasado, la ceremonia oficial se celebró este miércoles. Durante su primer sermón reconoció el dolor de las víctimas dentro de la iglesia cristiana y también subrayó la necesidad. Mullally sucede a Justin Welby, quien renunció en noviembre del 2024 tras críticas por la gestión de un escándalo de abuso. Este día, a las 10 de la mañana, tiempo de Ciudad de México, falleció Noelia, la primera persona en España en recibir la eutanasia por depresión, en un caso que generó conmoción y debate público y que removió las conciencias en ese país europeo. Todos los detalles aquí se los contamos. Yo simplemente quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. ¿Cuánto dolor tiene que cargar una persona para decidir apagar su propia vida? Hace unas horas el mundo fue testigo de la muerte de Noelia Castillo. A sus 25 años recibió la eutanasia, un derecho legal en España desde 2021. Pero su caso marca un antes y un después, porque es la primera vez que se autoriza en ese país por depresión. Durante 4 años, Noelia vivió atrapada en una tristeza profunda tras ser víctima de una violación múltiple. Ocurrió en 2022. Intentó quitarse la vida lanzándose desde un 5º piso. Sobrevivió, pero quedó parapléjica. Aunque el dolor en su cuerpo era profundo, lo que terminó por consumirla fue el dolor del alma, ese que atormenta minuto a minuto y asfixia con tal fuerza que no se escucha. Tuve una llamada con mi madre y le dije que no podía más, que tal, que no puedo más con mi vida, que estoy harta. El último año y medio luchó contra todo y contra todos, empezando por su propia familia para conseguir lo que ella llamaba su derecho a morir. Su padre peleó hasta el último momento para que no se permitiera terminar con la vida de Noelia. Su madre, aunque destrozada, respetó la decisión y la acompañó hasta su último suspiro. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente, porque soy otro pilar de la familia, ¿no? Yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso, y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años. Yo quiero que ella viva. Y yo tengo fe en el último momento en que si a ella le ponen la,
ella diga stop. A pesar de su corta edad, el sistema español optó por otorgarle una muerte asistida. El debate se centra entre quienes respaldan su decisión como un derecho y quienes aseguran que Noelia necesita. Todas las mujeres que quieran participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la categoría femenina de cualquier deporte deberán haber demostrado que en sus genes no hay cromosoma Y que determina los rasgos masculinos. Le cuento esto porque el Comité Olímpico Internacional anunció que solo mujeres biológicas competirán en categorías femeninas. La decisión se tomó fundamentada en pruebas y con el respaldo de expertos con la finalidad de proteger la equidad, seguridad y la integridad de la categoría. Un autobús interurbano cayó al río Padma, esto en Bangladesh, dejando al menos 18 muertos y provocando una intensa operación de búsqueda para poder localizar a decenas de desaparecidos. El accidente ocurrió cuando la unidad que transportaba 40 pasajeros perdió el control y terminó precipitándose al agua en cuestión de segundos. Este es el momento de la caída. বহু মানুষ আছে তো গাছের ভিতরে ওরা আর পরে লাশ উঠে আসছে। Una mujer de 27 años se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido atacada a balazos. Esto en la localidad de La Guajira, en Colombia. Con 8 meses de gestación, se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue sorprendida por un sujeto en motocicleta que le disparó en varias ocasiones. La mujer fue sometida a cesárea de emergencia y verdaderamente es un milagro. El bebé está a salvo. Un hombre evitó un robo a mano armada en su propio negocio. Un delincuente entró a un negocio de comida en Ecuador con pistola en mano y amagó al propietario, pero no contaba con que el dueño se le lanzaría encima para evitar el asalto. Así es como lo logró. Así cerramos. A nombre de las 3 de la tarde, pásenla bien.